¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder real que tienen tus palabras frente a una tumba? La mayoría de nosotros creemos que hablar al difunto es un acto de amor, una forma de consuelo o despedida. Sin embargo, pocos saben que, según las enseñanzas más profundas de Santa Teresa de Ávila, ciertas palabras pueden causar consecuencias espirituales que ni imaginamos. Santa Teresa, una de las grandes místicas de la Iglesia Católica, no solo habló del amor divino, de la oración interior y de la unión con Dios. También recibió, según sus propias revelaciones, advertencias sobre el mundo invisible, el purgatorio, el destino de las almas y la fuerza misteriosa que tienen nuestras palabras cuando se pronuncian con emoción frente a los muertos. Ella afirmaba que no todo lo que decimos desde el cariño o la costumbre es inocente. Que existen frases que pueden aliviar a un alma, y otras que pueden herirla profundamente. Que una sola expresión dicha sin discernimiento puede detener el proceso de purificación de un ser querido o, incluso, atraer cargas espirituales sobre quien la pronuncia. ¿Parece exagerado? No para Teresa de Cepeda y Ahumada, nacida en Ávila en 1515, en una España donde la fe lo impregnaba todo y la muerte era parte natural de la vida. Desde niña sintió una pasión ardiente por la salvación eterna. A los 7 años quiso huir con su hermano Rodrigo, para ser mártires y ver a Dios cuanto antes. Aquella inocente locura revelaba algo esencial. Teresa comprendía que la eternidad comienza con una sola decisión, y con una sola palabra. Años más tarde, dentro del Carmelo, sus experiencias místicas la llevaron a comprender que el lenguaje humano tiene eco en el cielo y en el purgatorio. En sus visiones, Teresa veía almas que sufrían esperando las oraciones de los vivos, y comprendió que nuestras palabras no desaparecen en el aire, se convierten en intercesión o en obstáculo. En cartas a sus hermanas carmelitas, advertía con insistencia: no pronunciéis en los cementerios palabras que halaguen la tristeza del mundo, sino palabras que muevan la misericordia de Dios. Porque, decía, cada palabra frente a una tumba puede ser como agua fresca que alivia o como fuego que atormenta. Hoy, 5 siglos después, muchos han olvidado esas advertencias. Hemos sustituido la oración por frases vacías de consuelo. Decimos cosas por costumbre, sin entender que, en el orden espiritual, incluso la costumbre puede tener consecuencias. En este camino que comenzamos hoy, descubrirás cuáles son esas frases que Santa Teresa rogaba no pronunciar jamás, y, sobre todo, entenderás por qué. No se trata de miedo ni superstición, sino de verdad revelada y caridad sobrenatural. Prepárate, porque lo que vas a escuchar puede transformar para siempre la forma en que hablas ante la muerte y el recuerdo de tus seres queridos. Pero antes de entrar en las frases prohibidas, debemos comprender por qué las palabras tienen poder espiritual. En el próximo capítulo descubrirás la raíz de ese misterio, y por qué Santa Teresa afirmaba que el alma escucha, aún después de la muerte. Santa Teresa decía que las palabras son semillas eternas, una vez pronunciadas, germinan en el alma del que las escucha, y también en el corazón de quien las dice. No son aire. No son ruido. Son actos espirituales. Desde el principio del mundo, Dios creó con la palabra: hágase la luz, y la luz fue. En cada palabra hay una chispa de ese poder divino. Por eso, cuando el ser humano habla, su voz puede bendecir o herir, liberar o encadenar. Teresa comprendió este misterio en sus experiencias místicas. En una de ellas, relatada por sus hijas del Carmelo, la santa vio como una oración pronunciada con fe brillaba como una llama luminosa que ascendía al cielo, mientras una palabra de desesperanza caía como piedra al fondo de la tierra. Ella entendió que el alma humana, aun después de la muerte, sigue sensible al amor, a la oración y a la caridad de los vivos. Las almas del purgatorio no están muertas, viven en la purificación, escuchan nuestras súplicas, perciben nuestras intenciones, y se consuelan, o se entristecen, según lo que decimos. De ahí su advertencia: las palabras tienen resonancia en el más allá. No porque el muerto esté en la tumba escuchando, sino porque Dios permite que esas almas perciban el efecto espiritual de lo que decimos sobre ellas. Una palabra de soberbia o presunción puede cerrarles el paso a la misericordia, una palabra de humildad y oración puede abrirles la puerta al cielo. Teresa insistía: el amor no se demuestra solo con lágrimas, sino con oraciones bien dichas. En otras palabras, no basta llorar al difunto, hay que hablar correctamente frente a Dios por él. Ella observaba con dolor cómo en su tiempo, y mucho más en el nuestro, los funerales se llenaban de frases vacías. Expresiones de costumbre, nacidas de la emoción, pero sin conciencia espiritual. Pobrecito, ya está en paz, Dios lo necesitaba, palabras que parecen piadosas, pero que ocultan ignorancia sobre el misterio de la salvación. ¿Por qué son tan peligrosas? Porque sustituyen la oración por la afirmación:
la humildad por la presunción. Y porque hacen que los vivos dejen de orar, creyendo que el alma ya no lo necesita. Santa Teresa comprendió que el purgatorio es el lugar donde el alma clama por nuestras oraciones. Es el espacio donde se purifica con fuego de amor, y donde cada misa, cada rosario, cada palabra de intercesión actúa como alivio. Pero si en vez de orar, declaramos con ligereza que ya está en el cielo, le cerramos ese canal de gracia. Por eso, Teresa decía que el silencio humilde vale más que 1000 palabras vacías. Que frente a la muerte, el alma prudente no afirma, ora. No presume saber, sino que suplica, Señor, ten piedad de su alma. En esta verdad se encuentra la raíz de todo lo que vas a escuchar en los siguientes capítulos. Cada una de las frases que Santa Teresa prohibía tiene que ver con la soberbia de creer que sabemos el destino de un alma, cuando solo Dios lo sabe. Y es precisamente por esa razón que las palabras de consuelo pueden convertirse en cadenas invisibles, y las palabras de oración, en alas. En el próximo capítulo descubrirás cómo comenzó todo, la visión que cambió para siempre la forma en que Teresa veía la muerte, y porque juró advertir al mundo sobre el peligro de nuestras frases frente a los difuntos. Fue una noche silenciosa en el convento de San José de Ávila. Las hermanas dormían, y Teresa permanecía en oración en la pequeña capilla. Había pasado horas en silencio, contemplando el crucifijo, cuando una presencia invisible llenó la estancia con una luz suave, casi dorada. En medio de aquella claridad, Teresa vio algo que marcaría su vida para siempre. Ante sus ojos se abrió una visión, un espacio inmenso, envuelto en llamas, pero no de fuego material, sino de fuego espiritual, de amor que quema y purifica. Era el purgatorio. Miles de almas, envueltas en luz y sombra, clamaban en silencio. No pedían compasión humana, sino oraciones. No querían lágrimas, sino intercesión. Y entre ellas, Teresa reconoció rostros de personas que había conocido en vida, antiguos benefactores, religiosos, incluso familiares. Uno de ellos, una mujer piadosa que Teresa recordaba como ejemplo de virtud, se acercó a ella con expresión de súplica y le dijo sin voz, pero con claridad en el alma: ruega por mí, mis familiares creen que ya estoy en el cielo. Desde que lo dijeron, nadie más ha rezado por mí. Teresa sintió una punzada en el corazón. Aquella mujer, que todos consideraban santa, aún necesitaba purificación. Y las palabras de sus seres queridos, pronunciadas con buena intención, habían sellado su abandono espiritual. En ese instante, Teresa comprendió que el amor mal orientado puede hacer daño, que el consuelo sin verdad puede herir más que el silencio, y que una frase dicha frente a la tumba puede tener eco en el purgatorio. Después de aquella visión, la santa escribió en su diario: entendí que las almas oyen el pensamiento de los vivos y que sus sufrimientos se agravan cuando creen que ya nadie ora por ellas. Esa experiencia fue el inicio de una misión que Teresa asumiría hasta el final de su vida: advertir a los fieles, enseñar a orar por los difuntos y revelar la importancia de cada palabra pronunciada ante la muerte. Las hermanas del convento contaron más tarde que, desde esa noche, Teresa se levantaba a media madrugada a rezar por las almas del purgatorio. Decía que escuchaba sus voces como un murmullo lejano, agradeciendo cada oración. Esa misma revelación inspiró a Teresa a escribir cartas privadas a sus hermanas carmelitas, donde les pedía no repetir las frases comunes que los hombres dicen en los funerales, porque, según ella, esas frases detienen el alivio del alma y dañan al que las pronuncia. ¿Puedes imaginar lo que sintió al descubrir que el consuelo que damos en los funerales puede convertirse en peso espiritual para quien ha partido? Ese descubrimiento la llenó de temor santo, pero también de una ternura inmensa hacia las almas olvidadas. En sus visiones posteriores, Teresa comprendió que el purgatorio no era un castigo, sino una escuela de amor. Y que las palabras de los vivos podían actuar como bálsamo o como herida. Desde entonces, cada vez que alguien moría en Ávila, Teresa no decía, descansa en paz, sino: Señor, ten misericordia de su alma y de las almas que más sufren en el purgatorio. Ese cambio sencillo, una frase sustituida por una oración, era, para ella, la frontera entre la caridad verdadera y la ignorancia espiritual. En el próximo capítulo descubrirás cuáles fueron las primeras 2 frases que Santa Teresa prohibió, y por qué, según ella, son las más comunes y las más peligrosas de todas. Cuando Santa Teresa comenzó a compartir sus revelaciones con las hermanas del Carmelo, ellas se sorprendían. Madre, ¿cómo puede ser que palabras tan dulces sean tan dañinas? Y Teresa respondía con firmeza: porque el enemigo se disfraza de consuelo. La primera frase que la santa rogaba no pronunciar jamás era, y sigue siendo, una de las más escuchadas en cualquier funeral: ya está descansando en paz.
Parece inofensiva, ¿verdad? Suena piadosa, incluso llena de ternura. Pero Teresa veía en ella un error espiritual profundo, la presunción. Cuando alguien dice, ya está descansando en paz, está afirmando algo que solo Dios puede saber. Ningún ser humano, por muy bueno que haya sido, puede asegurar el destino eterno de otro. Solo el juicio divino determina si un alma entra directamente en el cielo, pasa por el purgatorio o necesita más purificación. Según Teresa, esa frase, tan repetida por costumbre, cierra la puerta de la oración. Porque quien cree que el difunto ya está en paz, deja de rezar por él. Deja de ofrecer misas, de encender velas, de suplicar misericordia. Esa es la trampa, decía la santa, las almas son olvidadas presosamente cuando más necesitan ayuda. Teresa contaba que en una de sus visiones vio a un alma ardiendo suavemente en el purgatorio. Esa alma le dijo: mi familia cree que ya estoy en la gloria. Desde que lo dijeron, nadie reza por mí. Esa frase, pronunciada con buena intención, se convirtió en abandono. Por eso Teresa enseñaba a sustituirla por otra. Dios tenga misericordia de su alma y le conceda el descanso eterno. Esa oración no presume, no afirma, no sentencia. Reconoce la verdad, solo Dios sabe, y nosotros debemos rogar. La segunda frase prohibida, aún más peligrosa, es igual de común. Ahora es un ángel que nos cuida desde el cielo. Teresa reaccionaba con dolor ante esas palabras. No, hijas mías, decía, los hombres no se convierten en ángeles. Dios los hizo distintos. Los ángeles fueron creados antes del tiempo, las almas humanas son otra cosa, hijos redimidos, llamados a la gloria, pero no ángeles. Esa confusión teológica, tan frecuente, puede parecer inocente, pero tiene efectos devastadores. Porque si creemos que el difunto ya es un ángel, dejamos de orar por él. Pensamos que ya no necesita ayuda, que ahora cuida de nosotros, cuando en realidad podría estar sufriendo, esperando nuestras oraciones. Teresa relató un caso estremecedor. El alma de una madre se le apareció llorando, diciendo: mis hijos no rezan por mí. En mi funeral dijeron que soy un ángel que los cuida, y me olvidaron. Esa frase había sellado años de soledad purificadora para esa madre. Teresa comprendió que el demonio no puede impedir la oración, pero puede hacer que los vivos crean que no es necesaria. Y esa es una de sus victorias más sutiles. La alternativa que la santa enseñaba era simple, pero poderosa. Encomiendo su alma a la misericordia de Dios y ofrezco mis oraciones por su pronta liberación. Palabras así mantienen viva la esperanza sin caer en presunción. Transforman el consuelo humano en caridad sobrenatural. Desde entonces, cada vez que alguien moría en Ávila, las hermanas carmelitas sabían que debían evitar esas dos frases. En vez de decir, ya descansa, o, ya es un ángel, repetían en voz baja: Señor, ten piedad. Señor, líbrala de todo dolor. Y Teresa aseguraba que las almas se aliviaban en ese instante. Que la oración sincera tiene más fuerza que 1000 frases de consuelo. En el próximo capítulo, conocerás las siguientes dos expresiones que la santa consideraba aún más peligrosas, porque se han infiltrado incluso en las ceremonias religiosas, frases que parecen piadosas, pero que, según Teresa, alejan a los vivos de la verdad sobre la muerte. Con el paso de los siglos, el lenguaje de la muerte cambió. Los funerales, que antes eran actos de oración y recogimiento, se transformaron en ceremonias de consuelo humano. Y así surgieron dos frases que, según Santa Teresa, alegran el oído, pero entristecen el cielo. La primera de ellas es una de las más populares hoy en día. Celebramos su vida. Suena hermoso, luminoso, incluso esperanzador. Pero Teresa veía en esa expresión una inversión peligrosa del verdadero sentido cristiano del funeral. El funeral, decía la santa, no es una celebración humana, sino una súplica divina. Celebrar la vida del difunto puede parecer un homenaje, pero oculta una trampa: olvida orar por su alma. El funeral deja de ser un acto de intercesión y se convierte en un recuerdo sentimental. En lugar de pedir misericordia, recordamos anécdotas. En vez de rezar el rosario, aplaudimos su historia. Teresa lo veía como un error espiritual profundo, porque la caridad auténtica no se conforma con recordar, sino que intercede. Las lágrimas no bastan, las palabras dulces no salvan. Solo la oración, la misa y la ofrenda tienen poder para aliviar un alma en purificación. En una de sus visiones, la santa contempló cómo un alma sufría mientras su funeral se llenaba de risas, discursos y música.
Celebraban su vida, decía con tristeza, pero olvidaban mi alma. Desde entonces, Teresa repetía: no celebremos su vida, supliquemos por su descanso. La segunda frase, tan extendida como la primera, parece todavía más inofensiva. Sabemos que está en un lugar mejor. ¿Sabemos? Preguntaba Teresa. ¿Quién puede saber lo que solo Dios conoce? Esa frase, aunque dicha con ternura, presume el destino eterno del difunto. Y, al hacerlo, corta el vínculo de intercesión. Si creemos que ya está en un lugar mejor, dejamos de rezar. Y esa es, para Teresa, la peor forma de abandono, el olvido envuelto en esperanza falsa. Ella enseñaba que la verdadera fe no afirma, sino que confía. No decimos, sabemos, sino, esperamos. No declaramos el estado de un alma, sino que pedimos, Señor, llévala a tu presencia. Teresa contaba que había visto almas que sufrían presosamente porque sus familiares decían esa frase. Cada vez que alguien repite que estoy en un lugar mejor, le dijo una de ellas, mi purificación se hace más larga, porque dejan de orar por mí. Las lágrimas de Teresa, al escuchar eso, se convirtieron en oración. Ella misma escribió después: solo cuando entendamos que no sabemos, comenzaremos a rezar con humildad. La alternativa que enseñaba era simple. Confiamos en la misericordia de Dios y rogamos por su alma. Esa frase cambia todo, no presume, no juzga, no se disfraza de consuelo. Es una confesión de fe y caridad. Santa Teresa rogaba a los sacerdotes, a las familias y a los fieles: no cambien la oración por celebración. No cambien la súplica por afirmación. El alma necesita oración, no homenajes. En el próximo capítulo conocerás una de las frases más dolorosas que la santa escuchó en sus visiones, palabras que, aunque parecen compasivas, aumentan el sufrimiento de las almas en el purgatorio. Una frase que todos hemos dicho alguna vez, sin sospechar su verdadero peso. Entre todas las expresiones que Santa Teresa pidió evitar, hay una que ella consideraba especialmente dolorosa. Una frase que suena tierna, compasiva, humana, pero que, en el mundo espiritual, puede ser una herida abierta. Esa frase es: al menos ya no sufre más. La escuchamos una y otra vez en los funerales. La decimos cuando alguien muere después de una enfermedad larga, o de una vida marcada por el dolor. Creemos que con esas palabras estamos consolando a los que lloran. Pero Teresa, en sus visiones, comprendió que esa frase puede aumentar el sufrimiento del alma del difunto. ¿Por qué? Porque esconde una gran ignorancia espiritual. Asume que el sufrimiento terrenal es el peor de todos, cuando la doctrina católica, y las revelaciones de los santos, nos enseñan que el fuego del purgatorio es mucho más intenso que cualquier dolor de la tierra. Teresa vio ese fuego, un fuego que no destruye, sino que purifica. Un fuego hecho de amor divino, donde el alma se limpia de todo apego antes de contemplar el rostro de Dios. Y allí entendió que cuando decimos, ya no sufre, estamos negando la verdad. Si está en el purgatorio, sufre más que nunca, pero su sufrimiento tiene sentido, es purificación, no castigo. Además, esa frase niega el valor redentor del dolor. Santa Teresa, como Cristo en la cruz, veía el sufrimiento como camino de amor, no como desgracia. Ella misma, enferma durante años, ofrecía sus dolores por las almas del purgatorio. Decía: si mi dolor puede aliviar un alma, bendito sea el dolor. Por eso afirmaba con firmeza: no digas, ya no sufre, di, Señor, recibe el fruto de su sufrimiento y purifícalo en tu amor. En una de sus visiones, Teresa vio el alma de un hombre que había soportado una larga agonía con paciencia. Durante su enfermedad ofrecía cada instante por la conversión de su familia. Pero en su funeral, todos repitieron: al menos ya no sufre. Y ella vio cómo ese alma lloraba. Mi sufrimiento era mi ofrenda. Pero ellos lo olvidaron, lo redujeron a dolor sin sentido. Desde ese día, Teresa comprendió que el verdadero consuelo no consiste en negar el sufrimiento, sino en transformarlo en oración. El dolor no desaparece, se convierte en amor ofrecido. Esa frase también tiene otro efecto oculto: hace que los vivos dejen de orar. Si creemos que el alma ya no sufre, pensamos que no necesita nuestras misas, ni nuestros rosarios. Y así, sin darnos cuenta, dejamos al alma sola, justo cuando más necesita nuestro auxilio. Por eso, Teresa enseñaba que la verdadera compasión no consiste en negar el dolor, sino en acompañarlo con fe. Cuando muere alguien que ha sufrido mucho, debemos decir: ofrezco su dolor pasado y mis oraciones presentes por su pronta entrada en el cielo.
Esa es la forma cristiana de amar después de la muerte. No negando el sufrimiento, sino ofreciéndolo al Dios que transforma todo en misericordia. La santa repetía a sus hijas: el dolor del cuerpo cesa con la muerte, pero el del alma continúa hasta ser perfecta en el amor. Y añadía: solo las oraciones de los vivos pueden apagar ese fuego purificador. Por eso, cada vez que escuches la frase, al menos ya no sufre más, recuerda. Esa frase consuela al oído humano, pero entristece al alma que aún espera la luz de Dios. En el próximo capítulo conocerás 3 frases que la Iglesia, en tiempos de Teresa, consideraba incluso herejías formales. Expresiones que no solo dañan al difunto, sino que pueden poner en peligro la fe de quien las pronuncia. Santa Teresa no era mujer de supersticiones ni de miedos ingenuos. Era una teóloga profunda, formada en la verdad de la Iglesia. Por eso, cuando hablaba de ciertas frases como herejías disfrazadas de ternura, lo hacía con plena conciencia de su gravedad. En sus cartas a las carmelitas escribió: las palabras que parecen piadosas, si contradicen la verdad, abren grietas por donde se cuela la oscuridad. 3 de esas frases, según Teresa, son especialmente peligrosas. No solo confunden la fe, sino que distorsionan la imagen misma de Dios. Primera frase: Dios necesitaba otro ángel en el cielo. Pocas expresiones se dicen con tanta dulzura, y tan poca verdad. ¿Dios necesitar? La santa lo decía con firmeza. Dios no necesita nada, porque es la plenitud misma del ser. Cuando alguien muere, especialmente un niño, y decimos, Dios necesitaba otro ángel, estamos atribuyendo necesidad a aquel que es autosuficiente. Estamos diciendo que Dios quita vidas, para su conveniencia, como si jugara con el destino humano. Y eso, afirmaba Teresa, es una blasfemia involuntaria. Además, confundimos los órdenes de la creación. Los ángeles fueron creados desde el principio como espíritus puros. Las almas humanas son otra creación, llamadas a unirse al cuerpo glorificado en la resurrección final. Nunca se convertirán en ángeles. Ni siquiera en el cielo. Por eso, cuando decimos que alguien se convirtió en un ángel, estamos negando la verdad de su humanidad redimida. Y, lo que es peor, transformamos el misterio del amor de Dios en una especie de historia sentimental. Teresa enseñaba que Dios no quita a nadie porque lo necesite. Permite la muerte como parte del misterio de la redención. Como un paso que él mismo santificó al morir y resucitar. Segunda frase: vivía como un santo, seguro está con Dios. Teresa se estremecía al oírla. Ni el mismo santo puede asegurarse santo, decía. La Iglesia, guiada por el Espíritu, necesita años, a veces siglos, para declarar la santidad de una persona. Examina virtudes, obras, milagros, vida interior. ¿Cómo, entonces, un simple mortal puede proclamar lo que ni los ángeles juzgan? Esa frase, aunque parece homenaje, encierra un peligro doble. La presunción y la omisión. Presunción, porque creemos conocer el juicio divino. Omisión, porque dejamos de rezar por quien creemos ya está en la gloria. En una de sus revelaciones, Teresa contó que el alma de un sacerdote venerado en vida se le apareció pidiendo ayuda. Todos dicen que fui santo, le dijo, pero nadie ora por mí. Me dejaron solo en este fuego de purificación. Aquella experiencia marcó a Teresa profundamente. Desde entonces, repetía: no juzguemos la santidad ajena. Recemos por todos, incluso por los mejores. Tercera frase: era demasiado bueno para este mundo. Suena poética. Pero Teresa la consideraba una sombra del antiguo error gnóstico. La idea de que el mundo es malo y que las almas puras deben escapar de él. Nada más lejos de la verdad cristiana. Dios creó el mundo y lo declaró bueno. Cristo vivió en él, trabajó, sufrió, amó. Los santos no huyeron del mundo, lo santificaron. Decir que alguien era demasiado bueno para este mundo es insinuar que la virtud y la vida humana son incompatibles. Y eso es negar el valor redentor de la existencia terrena. Además, esa frase puede sembrar amargura en quienes quedan vivos. Si Dios se llevó a los buenos, decía Teresa, los que quedamos pensamos que somos indignos de su amor. Esa idea corroe la fe, convierte el duelo en reproche. La verdad, enseñaba la santa, es otra. Cada vida, larga o corta, tiene un propósito en el plan divino. Nadie parte, por ser demasiado bueno. Todos partimos cuando Dios, en su sabiduría,
sabe que ha llegado el momento exacto. Estas 3 frases, dulces al oído, son veneno suave para el alma. Nos consuelan en la superficie, pero debilitan la fe en lo más profundo. Por eso Teresa repetía a sus hijas: guarda tu lengua de la ternura que miente y háblale a Dios con la verdad que salva. En el próximo capítulo conocerás una de las frases que más hicieron llorar a la santa. Una expresión que todos pronunciamos alguna vez, sin saber que, según sus visiones, puede prolongar el sufrimiento de un alma durante años en el purgatorio. Pocas frases consuelan tanto a los vivos como esta. Ahora está reunido con sus seres queridos que partieron antes. La decimos con ternura, imaginando un abrazo en el cielo, una familia otra vez completa, una felicidad que cura el vacío de la ausencia. Pero Santa Teresa, en una de sus visiones más dolorosas, descubrió que detrás de esa frase se esconde una ilusión peligrosa. Una noche, mientras oraba en silencio, el Señor le permitió contemplar el purgatorio como si atravesara con el alma sus muros invisibles. Lo que vio la dejó sin aliento. Las almas no estaban juntas, como muchos imaginan, sino separadas unas de otras por llamas de amor purificador. Cada una vivía su proceso de limpieza interior, sola ante la mirada misericordiosa de Dios. Teresa comprendió que el purgatorio no es un lugar de reuniones, sino de purificación personal. Allí nadie conversa, nadie se acompaña. Cada alma se enfrenta, en amor y fuego, a su propia historia, a lo que necesita sanar antes de ver el rostro de Dios. Y entonces entendió algo terrible. Cuando los vivos decimos, ya está reunido con sus seres queridos, las almas sienten dolor. Porque esa frase significa que creemos que ya están en la gloria, disfrutando de esa unión feliz, y por lo tanto, dejamos de rezar. En una de sus experiencias místicas, Teresa oyó la voz de un alma que le decía: mi familia piensa que estoy con mi esposo, con mis padres. Ya no oran por mí, porque creen que soy feliz. Pero sigo aquí, purificándome sola, esperando una oración que nunca llega. Esa revelación fue tan fuerte que Teresa pasó toda una noche llorando ante el sagrario, pidiendo misericordia para las almas olvidadas por culpa de esa frase. Después escribió: el amor humano imagina reencuentros, el amor divino busca la salvación. La santa explicaba que el cielo sí es comunión de los santos, pero no en el sentido sentimental que imaginamos. En el cielo, el alma no busca a sus familiares primero, sino a Dios. Y solo en él encuentra a los suyos. El amor humano se transforma, deja de ser posesión y se convierte en unidad perfecta en la voluntad divina. Decir que alguien ya está reunido con sus seres queridos es proyectar en el más allá nuestros deseos terrenales. Como si el cielo fuera un espejo de la tierra, cuando en realidad es su transformación. Teresa advertía que esa frase también siembra una peligrosa comodidad espiritual. Nos hace pensar que la muerte es un regreso a la familia, no un juicio ante Dios. Y así, el misterio del purgatorio se desvanece en la niebla del sentimentalismo. La alternativa que enseñaba era clara. Ruego a Dios que tenga misericordia de su alma y de las almas de todos sus familiares fallecidos. Esa oración incluye esperanza sin presunción, amor sin mentira. En lugar de imaginar un reencuentro, crea un lazo de intercesión real entre vivos y muertos. Teresa solía repetir a sus hermanas: si queréis ver a vuestros seres queridos en el cielo, rezad por ellos hasta el último día de vuestra vida. Cada rosario, cada misa, cada sacrificio ofrecido por sus almas acorta su purificación y acerca ese verdadero reencuentro en la gloria. Por eso, cuando escuches a alguien decir, ya está con los suyos, recuerda las palabras de la santa. No está con los suyos hasta que esté con Dios. Y no estará con Dios hasta que su amor sea puro. En el próximo capítulo conocerás 2 frases aún más sutiles y peligrosas, las que se dicen con compasión, creyendo consolar a los vivos, pero que, según Santa Teresa, condenan al silencio espiritual al alma del difunto. Hay palabras que parecen nacidas del amor, pero que en realidad encierran el olvido. Palabras suaves, dichas con ternura, que acarician el corazón del doliente, y dejan al alma del difunto sola, sin oración, sin alivio. Santa Teresa llamaba a esas expresiones la compasión del mundo, porque consuela los ojos, pero no salva las almas. La primera de ellas es una de las más comunes. No llores, él no querría verte sufrir. Se pronuncia con las mejores intenciones. Queremos aliviar el dolor de quien llora. Pero Teresa enseñaba que ese consejo, aunque suena humano, contradice el amor verdadero. El llanto por los muertos, decía la santa, no es debilidad, es intercesión.
Llorar no significa desesperarse, significa amar con esperanza, sentir compasión por el alma que aún puede necesitar ayuda. Cuando alguien muere, nuestras lágrimas no deben buscar consuelo, sino misericordia. Cada lágrima, ofrecida a Dios con fe, se convierte en súplica silenciosa que puede aliviar el fuego del purgatorio. En una de sus visiones, Teresa vio almas que clamaban desde ese lugar de purificación. No digas que no lloren por nosotros. Sus lágrimas, cuando se convierten en oración, son alivio para nuestras penas. Por eso, cuando alguien te diga, no llores, recuerda. No se trata de evitar el dolor, sino de transformarlo en caridad. El duelo cristiano no busca eliminar el sufrimiento, sino santificarlo. Teresa recomendaba decir en su lugar: llora por su alma, y convierte cada lágrima en una oración. Esa frase cambia todo, consuela al vivo, y al mismo tiempo ayuda al difunto. La segunda expresión, que la santa llamaba el consejo del olvido, es aún más insidiosa. Tienes que seguir adelante con tu vida. A simple vista, parece un consejo razonable. Todos debemos continuar viviendo, trabajar, cuidar a los nuestros, volver al ritmo de cada día. Pero el problema, decía Teresa, está en lo que esa frase sugiere al alma: olvida, no pienses más, deja atrás. Y olvidar al difunto es la forma más cruel de abandono. Teresa conocía historias de viudas y madres que rezaban toda su vida por las almas de sus esposos e hijos. No vivían encerradas en el pasado, sino que transformaban su amor humano en amor eterno. Cumplían sus deberes en la tierra, pero cada noche ofrecían oraciones por sus difuntos. Esa, decía Teresa, era la forma más perfecta de seguir adelante. Avanzar sin olvidar, amar sin cesar, orar sin descanso. En una de sus visiones, la santa vio el alma de una mujer en el purgatorio. Su esposo, aconsejado por amigos, había decidido seguir adelante, y nunca más rezó por ella. El alma le decía a Teresa: mi mayor dolor no son las llamas, sino su olvido. Vivo en la espera de una oración que no llega. Desde entonces, la santa enseñaba: seguir adelante con la vida no significa cerrar el corazón. Significa abrirlo más, para amar con la eternidad en la mirada. Por eso, Teresa pedía que, cuando queramos consolar a alguien, no repitamos esas frases vacías. No le digas, no llores, ni, sigue adelante. Dile, ora por él, y encontrarás paz. Porque la verdadera sanación del duelo no está en olvidar, sino en convertir la memoria en oración. En el próximo capítulo llegarás al punto culminante de esta enseñanza. La frase que Santa Teresa llamó la blasfemia silenciosa. Porque no menciona a Dios, pero lo acusa en el corazón. Una frase tan común como peligrosa, y que, según la santa, puede destruir la fe si se pronuncia con rebeldía. Hay palabras que no mencionan el nombre de Dios. Y, sin embargo, lo hieren. Palabras que nacen del dolor más humano, del grito que sale del corazón cuando la muerte parece injusta. Santa Teresa la llamaba la blasfemia silenciosa, porque no se pronuncia contra Dios, pero se pronuncia sin Él. Esa frase es: no es justo que haya muerto así. Todos, alguna vez, la hemos dicho o pensado. Cuando muere un niño, un joven, un inocente. Cuando alguien sufre una tragedia, una enfermedad, un accidente. Cuando la muerte nos roba a quien más amamos. Entonces el alma humana tiembla y dice: no es justo. Teresa lo comprendía profundamente. Ella misma lo sintió cuando vio morir a sus seres queridos, cuando perdió hermanas del convento, cuando el dolor parecía más grande que la fe. Pero en la oración, el Señor le reveló algo que cambió para siempre su manera de mirar la muerte. Teresa oyó en su interior: cuando dices, no es justo, me quitas a mí el trono del juicio. Aquellas palabras la estremecieron. Comprendió que, sin saberlo, el alma que pronuncia esa frase está acusando a Dios de injusticia. Y en ese momento, el sufrimiento deja de ser oración y se convierte en rebelión. Teresa lloró durante días por haber pensado alguna vez que algo era injusto ante el misterio divino. Luego escribió: la justicia de Dios es misericordia. No entendemos sus caminos, pero en todos hay amor. El dolor que parece castigo es, en realidad, preparación para la eternidad. Decir, no es justo, es olvidar que la vida pertenece a Dios, no a nosotros. Que Él da y quita según un plan que nuestra razón no alcanza, pero que su amor sostiene. Es una frase que abre la puerta a la desesperanza. Y la desesperanza, enseñaba Teresa, es el veneno más rápido para la fe.
En una de sus visiones, la santa vio a una mujer que había muerto en accidente. Su familia repetía entre lágrimas: no es justo, Dios nos la quitó demasiado pronto. Teresa vio que sus oraciones no llegaban al cielo, porque estaban llenas de resentimiento, no de fe. Hasta que una anciana del pueblo, con humildad, murmuró: Señor, si tú lo permitiste, algo bueno harás de esto. Y en ese instante, la luz descendió sobre el alma de la difunta. Teresa comprendió que la aceptación, aun entre lágrimas, tiene más poder que 1000 reproches. Que el corazón que se rinde ante la voluntad de Dios se convierte en canal de misericordia. Por eso, en lugar de decir: no es justo que haya muerto así, la santa enseñaba a decir: Señor, no entiendo tus caminos, pero los acepto. Recibe su alma y dame la gracia de confiar en ti. Esa oración transforma el dolor en fe. No niega la pena, no borra la herida, pero la ofrece. Y cuando el sufrimiento se ofrece, se convierte en intercesión. Santa Teresa repetía a sus hijas: cada lágrima que se entrega sin protesta ilumina el purgatorio con esperanza. Y añadía: el alma que acepta el misterio, aunque no lo comprenda, se une a la cruz de Cristo. Por eso, cuando escuches o sientas la tentación de decir: no es justo, haz una pausa. Respira. Y recuerda: si hay cruz, hay amor. Si hay pérdida, hay promesa. Nada es injusto cuando está en manos de Dios. En el próximo capítulo conocerás cómo Santa Teresa transformó todas estas enseñanzas en una práctica concreta. Una forma de oración y ofrecimiento por las almas de los difuntos, que ella enseñaba a las hermanas del Carmelo y que, según sus revelaciones, podía liberar almas del purgatorio en una sola noche. Después de todas sus visiones, de sus lágrimas y de sus advertencias, Santa Teresa comprendió algo esencial. No basta con evitar palabras peligrosas, hay que pronunciar las que salvan. El poder de la palabra no termina con el silencio. Debe transformarse en oración, en intercesión viva, en fuego que asciende. Teresa enseñaba a sus hermanas del Carmelo una práctica que ella misma realizaba cada día, especialmente al caer la noche: la oración por las almas del purgatorio. Un ofrecimiento de amor que, según sus visiones, podía liberar a las almas más olvidadas. Imagina el convento sumido en la oscuridad. Las campanas marcan la hora de completas. Las monjas se arrodillan, el silencio es total. Solo se oye la voz de Teresa, lenta, firme, que dice: Padre eterno, por el corazón inmaculado de María y las llagas sagradas de tu Hijo Jesucristo, te ofrezco las almas del purgatorio. Por tu infinita misericordia, libéralas de sus penas. Transforma el fuego de su purificación en luz de gloria. Y recibe especialmente a aquellas que más necesitan tu compasión. Después hacía una pausa. Y añadía en voz baja: por cada alma que hoy sufre sin oración, te ofrezco mi silencio, mis cansancios, mis pequeñas renuncias. Esa era la clave de su enseñanza: cada sacrificio cotidiano puede convertirse en rescate espiritual. No se trata de grandes penitencias, sino de unir cada acto de amor al amor de Cristo. Una comida ofrecida, un dolor soportado con paciencia, un rosario rezado con fe, todo puede aliviar una llama del purgatorio. Teresa decía: el alma que ora con compasión sincera se convierte en puente entre el cielo y el fuego. Y aseguraba que quien rezara esa oración con constancia, especialmente después de la comunión o ante el Santísimo Sacramento, recibiría señales de agradecimiento desde el más allá. Sueños de luz, paz en el corazón, o el misterioso silencio del consuelo interior. Para ella, orar por los difuntos no era una devoción más. Era una obra de misericordia oculta, un acto de amor puro que se prolonga más allá de la muerte. Decía: las almas del purgatorio no pueden pedir, pero pueden amar. Y cuando son liberadas, ese amor se convierte en intercesión por nosotros. Por eso, Teresa insistía: no busques consuelo en imaginar dónde están. Dales consuelo orando por ellas. Y añadía una promesa que repetía con una mezcla de autoridad y ternura: si cada día rezas por los muertos, cuando llegue tu hora, no pasarás sola por el fuego, porque las almas que ayudaste vendrán a buscarte. Así entendía la santa la comunión de los santos. Una corriente de caridad que fluye sin detenerse. De la tierra al cielo, y del cielo a la tierra. En el próximo capítulo, descubrirás cómo Santa Teresa enseñaba a visitar los cementerios. No con miedo ni tristeza, sino con esperanza activa. Allí,
decía ella, el alma que reza puede sentir la paz de los que esperan. Y transformar el lugar de los muertos en un jardín de misericordia. Para Santa Teresa, el cementerio no era un lugar de sombras, sino un campo sagrado donde florece la esperanza. Decía a sus hijas del Carmelo: quien entra en un cementerio con el corazón en oración, entra en la frontera entre el tiempo y la eternidad. Visitaba los cementerios con frecuencia. Nunca lo hacía con miedo, sino con recogimiento profundo. Y enseñaba un modo particular de hacerlo. Un pequeño rito que convertía la visita en acto de caridad viva. Cuando llegues a un cementerio, decía la santa, haz primero la señal de la cruz y pronuncia: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vengo a cumplir mi deber de amor hacia las almas que aquí descansan. Luego, camina despacio entre las tumbas. No hables con los difuntos, no les cuentes tus penas. Ellos no necesitan tus palabras humanas, sino tus súplicas dirigidas a Dios por ellos. Reza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Mientras miras las cruces y los nombres, piensa que cada uno representa un alma que espera, quizás sin nadie que rece por ella. Teresa enseñaba a detenerse especialmente ante las tumbas más descuidadas, cubiertas de polvo o sin flores. Allí, decía, están las almas más olvidadas. Y esas son las que más alivio reciben cuando alguien reza. Frente a una tumba concreta, repite con fe: Señor Jesucristo, por tu Santa Cruz y Resurrección, libera el alma de tu siervo, nombre del difunto, de toda pena y llévala a tu gloria eterna. Si tienes tiempo, reza un rosario completo. Si no, al menos una decena. Ofreciendo cada misterio por las almas que aún esperan la luz. Y antes de salir del cementerio, detente en un lugar central y di: Dios de misericordia, por las almas que aquí descansan, por las que nadie recuerda, concede el descanso eterno y la luz perpetua. Amén. Teresa añadía un último gesto: tocar la tierra o una piedra del lugar y hacer sobre sí mismo la señal de la cruz. No es superstición, decía. Es un recordatorio de que también nosotros somos polvo amado por Dios. Y recomendaba ofrecer algo más antes de irse. Una misa, un pequeño ayuno, una obra de caridad realizada en memoria de los difuntos. Porque la oración, decía, abre la puerta. Pero el sacrificio empuja el alma hacia la luz. Para Santa Teresa, visitar un cementerio era un acto de ternura sobrenatural. No se trata de temer la muerte, sino de amar a quienes ya no pueden amarse a sí mismos. Quien visita con fe no sale igual. Sale con el corazón más blando, con el alma más humilde, con el espíritu más consciente de la eternidad. En el próximo capítulo descubrirás cómo la santa invitaba a mantener viva la memoria de los difuntos. No solo en días señalados, sino todos los días del año, como una cadena invisible de oración que une a las familias a través del tiempo. Santa Teresa decía que el olvido es la muerte del amor. Y que recordar a los difuntos no es aferrarse al pasado, sino permanecer en comunión con ellos por medio de la oración. En el Carmelo, cada día al caer la tarde, Teresa pedía a sus hermanas encender una pequeña vela. No por costumbre, sino como símbolo de la memoria viva. Mientras la llama ardía, pronunciaban los nombres de los difuntos por quienes debían rezar. Padres, hermanos, bienhechores, amigos, incluso enemigos. Decía la santa. Recordar un nombre es ya una oración. Nombrar a un alma ante Dios es darle luz. Así nacía lo que ella llamaba la lista de la caridad. Un cuaderno donde cada hermana escribía los nombres de aquellos a quienes debía ayudar con sus oraciones. Cada noche, 1 o 2 páginas eran leídas en voz baja. Y toda la comunidad ofrecía un Padre Nuestro por cada uno. Teresa recomendaba lo mismo a los laicos. Tener una lista sencilla en casa. Quizá dentro de la Biblia o junto a una imagen sagrada. Con los nombres de los difuntos que uno ama y por los que tiene deber espiritual de orar. Y cada día, aunque sea por un instante, decir: Señor, ten misericordia de las almas de quienes amé y de quienes me amaron. No importa si el recuerdo duele. El dolor, ofrecido con fe, se transforma en puente de luz. Y cuando la memoria se hace oración, deja de pesar y comienza a elevar. Santa Teresa decía: los muertos no están lejos, están en espera.
Y esa espera se acorta cuando el amor de los vivos se convierte en súplica. Por eso insistía, no reserves la oración por los difuntos solo para el Día de los Muertos o para el aniversario. Hazlo cada día, como quien riega una planta que no debe secarse. Un Ave María al despertar. Un Gloria antes de dormir. Una misa al mes ofrecida por todos ellos. Pequeños actos, pero continuos, como el latido de la fe. Y añadía con ternura. Cuando tú mueras, serán esas mismas almas, agradecidas, las que intercederán por ti. Lo que des, volverá multiplicado. La santa creía que existe una cadena invisible de oración, que une a los vivos y a los muertos en una sola corriente de misericordia. Quien ora hoy por los difuntos, será mañana recordado por quienes aún vivan. Así se mantiene viva la comunión de los santos, generación tras generación. En el próximo capítulo conocerás cómo Santa Teresa explicaba el poder de las misas y sacrificios ofrecidos por los difuntos. Y por qué decía que una sola misa vale más que 1000 lágrimas. Santa Teresa repetía una frase que sus hijas del Carmelo no olvidaron jamás. Una sola misa, ofrecida con amor, vale más que 1000 lágrimas. Sabía que el dolor humano es sincero. Pero también sabía que el sacrificio eucarístico tiene un poder que ningún llanto puede alcanzar. Porque cuando se celebra una misa por un difunto, es Cristo mismo quien intercede por esa alma ante el Padre. Decía la santa. En la misa, el Cordero vuelve a ofrecer su sangre por nosotros. Y esa sangre, que no se agota, toca también a las almas que esperan en el fuego purificador. Por eso, Teresa rogaba que en cada convento se encargaran misas por los difuntos. Especialmente por aquellos olvidados. Y enseñaba a los fieles a hacer lo mismo. Si amas a alguien que ha partido, no le lleves solo flores. Llévale la misa. Contaba que en una visión el Señor le mostró cómo, al pronunciar el sacerdote las palabras de consagración, una chispa de luz descendía hasta el purgatorio. Cada misa, decía, libera al menos una alma, y alivia a incontables más. Mientras el sacerdote levanta la hostia, escribía Teresa. El cielo y el purgatorio se abren. Es el momento en que el amor de Dios derrite las cadenas de la culpa. Por eso, cuando escuches la campana de la iglesia llamando a misa, piensa que no suena solo para ti, sino también para ellos. Para esas almas que esperan, invisibles, el eco de tu caridad. La santa pedía a los fieles ofrecer cada Eucaristía con 3 intenciones. Por el alma del difunto amado. Por las almas más olvidadas. Y por la propia conversión. Porque al orar por ellos, decía, también se purifica quien intercede. Contaba que una de sus hermanas carmelitas, antes de morir, le dijo: Madre, he ofrecido tantas misas por los difuntos, que confío en que, cuando yo parta, el Señor me devuelva cada una en misericordia. Y Teresa respondió con una sonrisa. El cielo paga siempre con abundancia lo que damos por amor. La misa no es solo recuerdo. Es presencia real del sacrificio redentor. Cada vez que se celebra, el tiempo se detiene. Y el Calvario se hace presente una vez más, trayendo al mundo la gracia del perdón. Por eso, decía Teresa, es el regalo más grande que podemos ofrecer a un difunto. No hay flores, palabras ni gestos que puedan igualar el valor de un altar encendido por su alma. En el Carmelo, después de cada misa por los muertos, las hermanas permanecían en silencio durante algunos minutos. Teresa decía que ese silencio era el instante en que las almas liberadas subían a la luz. Nadie hablaba, solo se sentía una paz profunda. Como si el aire mismo se volviera oración. Y así enseñaba. Cuando encargues una misa, no lo hagas por costumbre. Hazlo con amor consciente. Con el corazón unido al sacrificio de Cristo. Sabiendo que esa sangre derramada puede ser hoy el alivio de alguien que amas. En el próximo capítulo conocerás cómo Santa Teresa invitaba a convertir los pequeños sacrificios diarios en ofrendas por los difuntos. Y cómo esas renuncias humildes, una palabra contenida, un gesto de paciencia, un ayuno discreto, tienen poder para abrir el cielo. Santa Teresa creía que el amor verdadero no se mide por los grandes gestos, sino por los pequeños sacrificios ofrecidos con constancia y fe. Decía a sus hermanas: cada renuncia, cada silencio, cada cansancio aceptado con amor, puede convertirse en alivio para un alma del purgatorio. El sacrificio cotidiano era, para ella, el lenguaje secreto entre el alma y Dios.
No hacía falta sufrir grandes penitencias. Bastaba con ofrecer lo que la vida trae cada día. Cuando el pan era duro y no se quejaban. Cuando una hermana cedía su turno en el trabajo. Cuando soportaban el frío sin protestar. Teresa decía: Dios convierte esos actos en monedas de misericordia. Y enseñaba algo profundo. El cielo se compra con amor, y el amor se demuestra en lo pequeño. Una noche, mientras meditaba en su celda, Teresa escribió estas palabras que aún conservan las carmelitas. El alma que ofrece su cansancio por los difuntos alivia el fuego que purifica. El alma que ofrece su silencio apaga una llama. Y la que ofrece su paciencia abre una puerta hacia la luz. Ella veía en cada acto humilde una oportunidad de cooperación con la gracia divina. El mundo, decía, está lleno de sufrimientos desperdiciados. Porque nadie los ofrece. Y cada sufrimiento no ofrecido es una luz que no se enciende en el purgatorio. Por eso pedía: cuando sientas dolor, físico o del alma, no digas, qué desgracia. Di, Señor, lo uno a tu cruz por las almas que esperan tu misericordia. Esa frase, decía, cambia el sentido del sufrimiento. Lo que antes era peso, se vuelve don. Y en el misterio del amor, lo que se ofrece con lágrimas se convierte en consuelo para otros. Teresa contaba una historia a sus hermanas. Una joven carmelita sufría terribles dolores de cabeza. En lugar de pedir alivio, decía: que este dolor sirva para dar descanso a un alma que nadie recuerda. Una noche, mientras rezaba, vio una chispa de luz que ascendía al cielo. Y Teresa le dijo sonriente: hija, esa luz era el alma a la que ayudaste sin saberlo. Por eso repetía incansablemente: no desperdicies el sufrimiento, santifícalo. Los pequeños sacrificios diarios, una sonrisa ofrecida cuando cuesta, una ofensa perdonada, un ayuno en silencio, tienen más poder del que imaginamos. Porque el amor escondido es el que más agrada a Dios. Así lo resumía la santa. Dios no mira la grandeza del acto, sino el amor con que se hace. En el próximo capítulo conocerás cómo Santa Teresa veía la unión misteriosa entre las almas liberadas del purgatorio y quienes oraron por ellas. Y cómo ese lazo espiritual se convierte en una alianza de protección para toda la vida. Santa Teresa enseñaba que la muerte no rompe los lazos del amor. Solo los transforma. Decía: cuando ayudas a un alma a alcanzar el cielo, esa alma se convierte en tu intercesora ante Dios. Según sus revelaciones, las almas liberadas del purgatorio no olvidan jamás a quienes oraron por ellas. Al contrario, su gratitud se convierte en una fuerza viva, una corriente de gracia que acompaña a los vivos en su camino por la tierra. Teresa lo llamaba el pacto invisible de la caridad. Un vínculo sagrado que une a los que oran con los que fueron liberados por esas oraciones. Ellos, decía, no pueden regresar, pero pueden proteger. Y cuando interceden, su amor tiene el poder de la pureza perfecta. En una de sus experiencias místicas, la santa contó que vio una multitud de almas luminosas acercándose a ella en oración. Eran, según el Señor le hizo entender, las almas por las que había rezado a lo largo de su vida. Cada una le agradecía sin palabras, con un resplandor de ternura. Una de ellas le dijo en el corazón: tu oración fue mi escalera. Y ahora mi gratitud será tu escudo. Desde entonces, Teresa enseñaba a sus hermanas: cuando rezas por los muertos, no estás sola. Cientos de almas te acompañan, invisibles, agradecidas, rodeándote con su amor. Ella aseguraba que esas almas interceden por los vivos en los momentos más difíciles. Protegen en los peligros, inspiran consuelo en la tristeza. Y obtienen gracias que los hombres ni siquiera sospechan. Contaba que, durante un viaje, el carruaje en que iba perdió una rueda en un barranco. Las mulas se desbocaron, y todas las hermanas temieron la muerte. Pero el carruaje se detuvo milagrosamente a centímetros del vacío. Teresa dijo entonces, sin dudar: las almas por las que hemos rezado nos sostuvieron hoy con sus manos. Para ella, los santos y las almas liberadas formaban parte del mismo ejército celestial, que lucha silenciosamente por la salvación de los vivos. Y añadía con dulzura: quien libera un alma del purgatorio gana un amigo eterno en el cielo. No hay cadena más fuerte que la de la gratitud espiritual. Las almas liberadas recuerdan eternamente a sus bienhechores. Y cuando estos mueren, las esperan a la entrada del cielo.
para presentarlas ante Dios como testimonio de su caridad. Por eso, Teresa exhortaba: haz amigos en el cielo antes de llegar allí. Reza por los muertos, y cuando llegue tu hora, una multitud saldrá a tu encuentro. Ese pensamiento llenaba su corazón de alegría. El purgatorio ya no le parecía un lugar de tristeza, sino una escuela de amor perfecto. Allí se aprende lo que en la tierra olvidamos: que toda caridad regresa multiplicada. Y que cada oración pronunciada en la fe construye un puente que ni la muerte puede destruir. En el próximo capítulo conocerás cómo Santa Teresa enseñaba a enseñar a los niños a orar por los difuntos, para que desde pequeños comprendan el misterio de la misericordia y crezcan con un corazón compasivo hacia las almas que esperan la luz. Santa Teresa sabía que el amor a las almas del purgatorio debía sembrarse desde la infancia. Decía: el corazón de un niño es tierra fértil donde crece la misericordia más pura. En los conventos y en las familias que la escuchaban, ella enseñaba a los adultos a guiar a los pequeños con gestos simples, palabras breves, pero llenas de fe. Porque la oración de un niño, afirmaba, tiene una pureza que conmueve al cielo. Contaba que de niña, junto a su hermano Rodrigo, rezaba por los difuntos sin entender del todo qué significaba el purgatorio. Solo sabía que había almas que esperaban la luz, y que Dios escuchaba las voces pequeñas con amor especial. Años después escribió: el Señor me enseñó que la fe de los niños tiene alas. Porque no duda, solo ama. Por eso pedía que los padres enseñaran a sus hijos oraciones sencillas por los muertos, para que el recuerdo del cielo y de la eternidad creciera junto con su alma. Una de sus fórmulas preferidas era esta: Jesús mío, por tu amor y tu sangre, ten piedad de las almas del purgatorio, sobre todo de las que nadie recuerda. Decía que si un niño la repetía cada día, una chispa de su inocencia caía en el fuego purificador, y una llama se apagaba. Teresa no quería que los niños temieran la muerte, sino que la comprendieran como un paso hacia la vida eterna. Por eso, cuando algún hermano de convento moría, ella pedía a las hermanas que explicaran a los pequeños del colegio: no ha desaparecido. Está con Dios, pero necesita nuestras oraciones para llegar a la luz. Así, desde la niñez, aprendían que amar no es solo sentir, sino también orar. Contaba también una historia sencilla. Una madre carmelita enseñó a su hijo pequeño, de apenas 5 años, a ofrecer cada buena acción por las almas del purgatorio. Una noche, el niño le dijo: hoy compartí mi pan con mi amigo, y se lo regalé a un alma que tenía hambre de Dios. Teresa escuchó aquella historia y dijo: ese niño entendió lo que muchos adultos olvidan. El amor a los difuntos, enseñaba la santa, no debe ser un tema triste, sino una escuela de ternura. Porque cuando los niños oran por los que partieron, comprenden desde temprano que la vida continúa, que el amor no muere, y que cada gesto de fe tiene eco en la eternidad. Decía a las madres: si enseñas a tu hijo a orar por los muertos, nunca crecerá con el corazón duro. Comprenderá que todos dependemos unos de otros, y que el cielo comienza cuando aprendemos a pedir por los demás. Así, la oración por los difuntos se convertía en una herencia espiritual, transmitida de generación en generación. Y Teresa aseguraba que los hogares donde se reza por los muertos son visitados por la paz que viene de lo alto. En el próximo capítulo conocerás cómo Santa Teresa explicaba la diferencia entre recordar y apegarnos, y cómo la verdadera fe transforma el duelo en esperanza viva. Santa Teresa conocía bien el dolor de la pérdida. Había visto morir a familiares, a amigos, a hermanas del Carmelo a quienes amaba como a su propia alma. Y sabía que el corazón humano tiende a aferrarse a lo que ama. Por eso, una y otra vez repetía a sus hijas: recordar no es retener, es ofrecer. El recuerdo, decía la santa, puede ser una escalera o una cadena. Una escalera cuando lo elevamos hacia Dios. Una cadena cuando lo encerramos en la nostalgia. Hay recuerdos que iluminan, decía, y recuerdos que oscurecen. Los primeros nacen del amor purificado, esa memoria que se convierte en oración, en gratitud, en ternura sin egoísmo. Los segundos nacen del apego, el deseo de volver atrás, la resistencia a aceptar que la vida ha cambiado, la rebelión del corazón que no suelta lo que ya pertenece a la eternidad. Teresa escribía:
El amor que se aferra detiene el vuelo del alma que ha partido. Pero el amor que ora le da alas. Contaba que en una de sus visiones vio un alma suspendida en el purgatorio, rodeada de hilos de sombra. El Señor le explicó: son los apegos de quienes no la sueltan. Su dolor se mezcla con la nostalgia de los vivos, y eso retrasa su paz. Teresa lloró al comprender que, sin saberlo, los vivos a veces retenemos a nuestros muertos con pensamientos de posesión o desesperación. ¿Por qué te fuiste? No puedo vivir sin ti, vuelve a mí. Palabras humanas, sí, pero que en el orden espiritual son cadenas. Por eso enseñaba: no digas, te necesito aquí, di, te encomiendo allá. No digas, no puedo olvidarte, di, te ofrezco a Dios cada día, punto. Recordar con fe no significa olvidar, sino colocar el amor en manos del Eterno. Significa aceptar que la verdadera unión no está en la carne ni en la presencia, sino en el espíritu. Cuando una hermana del convento murió, Teresa pidió a las demás que no guardaran su hábito, ni su rosario, ni ningún objeto que alimentara la melancolía. Ella no está en sus cosas, dijo, sino en la gloria que esperamos. Y añadió con ternura: cada vez que la recuerden, recen un Padre Nuestro. Así su memoria será semilla de vida, no de tristeza. Ese fue su modo de transformar el duelo. Hacer del recuerdo una plegaria. Y de la ausencia, una presencia más pura. Decía también: el amor verdadero no dice, te perdí, sino, te confío a Dios. Porque en él, nadie se pierde. Teresa invitaba a mirar el cielo. No para huir del mundo, sino para recordar que todo lo que amamos en la tierra encuentra su plenitud allá. El corazón que acepta eso no se seca, florece. Y así enseñaba a sus hijas y a los fieles. Ama con libertad, recuerda con esperanza y ora con alegría. Quien hace esto, convierte la memoria en eternidad. En el próximo capítulo conocerás cómo Santa Teresa explicaba el sentido del duelo como parte del camino espiritual. Y por qué afirmaba que llorar bien es una forma de oración tan profunda como el silencio del monasterio. Santa Teresa no temía las lágrimas. Sabía que quien ama profundamente, sufre cuando pierde. Pero también sabía que no todas las lágrimas son iguales. Decía: hay lágrimas que sanan y lágrimas que envenenan. Las primeras nacen del amor que confía. Las segundas, del amor que se revela. Por eso enseñaba a sus hijas lo que ella llamaba llorar bien. Un arte espiritual que transforma el duelo en oración. Cuando alguien moría en el convento, Teresa no reprimía el llanto de las hermanas. Las dejaba llorar, pero las guiaba con dulzura. Llorad, hijas mías, pero llorad con esperanza. Que vuestras lágrimas sean ríos que fluyan hacia Dios. Explicaba que el llanto no debe ser desahogo vacío, sino ofrenda del corazón. Cuando lloramos ante Dios, nuestras lágrimas se vuelven palabras que el alma no sabe decir. El mismo Espíritu, decía ella, las traduce en súplicas ante el Padre. Contaba que en una de sus oraciones vio como un ángel recogía las lágrimas de una monja que lloraba por su madre difunta y las vertía sobre un fuego luminoso. Cada gota, al caer, se convertía en chispa de alivio para las almas del purgatorio. Desde entonces decía: llorar por amor, unido a la fe, es un acto de misericordia. El problema, advertía, es cuando el llanto se vuelve obstinación. Cuando se convierte en protesta contra Dios. Ese llanto, decía, ya no purifica, quema. Porque en lugar de elevar, encierra. En lugar de ofrecer, exige. Por eso enseñaba 3 pasos para llorar bien. 1. Llorar delante de Dios, no lejos de Él. No esconder las lágrimas, sino llevarlas al sagrario o al crucifijo. El que llora ante Cristo, decía, nunca está solo. 2. Nombrar el dolor con humildad. Decir: Señor, me duele, sin justificar ni culpar. El dolor ofrecido se transforma en camino. 3. Convertir el llanto en oración. Después de llorar, pronunciar una súplica. Por el alma que amo, por las que nadie recuerda. Por los que lloran como yo. Te ofrezco mis lágrimas, Señor. Así, el sufrimiento deja de ser peso y se convierte en puente. Teresa aseguraba que quien aprende a llorar con Dios descubre una paz que el mundo no puede dar. Porque cuando el alma se vacía por el llanto, decía,
Dios la llena con su consuelo. Una hermana del convento, tras la muerte de su padre, lloraba cada noche en silencio. Teresa se acercó, la abrazó y le dijo: «Llora todo lo que necesites, hija. Pero cada lágrima que caiga, deja que sea una oración por su descanso». La joven sonrió entre lágrimas y respondió: «Entonces seguiré llorando, pero con fe». Eso es lo que la santa llamaba llorar bien. No negar el dolor, sino darle sentido. No temer las lágrimas, sino consagrarlas. En el próximo capítulo conocerás cómo Santa Teresa hablaba del misterio del tiempo en el purgatorio. Y por qué afirmaba que las oraciones de los vivos pueden acortar siglos de purificación en un solo instante de gracia. Santa Teresa decía que lo más difícil de comprender en las cosas del alma es cómo se mide el tiempo en la eternidad. Para nosotros los minutos pesan, las horas duelen. Pero para las almas que purifican su amor ante Dios, el tiempo ya no tiene el mismo rostro. En una de sus visiones más profundas, la santa contó haber preguntado al Señor: ¿cuánto dura el purgatorio para un alma? Y escuchó una respuesta que nunca olvidó: lo que tarda el amor en ser puro. Comprendió entonces que el tiempo del purgatorio no se mide en relojes, sino en grados de amor. Una sola chispa de caridad puede acortar años de purificación, y una oración hecha con fe puede iluminar un instante que para esa alma parecía una eternidad. Por eso insistía tanto en la urgencia de orar. Las almas esperan, decía. No porque Dios tarde, sino porque nosotros tardamos en pedir. Contaba que en una ocasión, mientras rezaba por un fraile fallecido, sintió en su interior una voz que le dijo: si supieras cuánto alivio trae una sola misa, pedirías 1000 por cada alma. Desde ese día, repitió a sus hijas del Carmelo: nunca piensen que una oración pequeña es inútil. En el cielo, nada se pierde. Cada Ave María, cada suspiro ofrecido, cae en el fuego del purgatorio como una gota de rocío. Y añadía con ternura: hay almas que han esperado siglos humanos, pero solo un instante de caridad las separaba de la gloria. Cuando las monjas le preguntaban cómo podía una oración tan corta tener tanto poder, Teresa respondía: porque no depende de la duración, sino del amor con que se dice. Recordaba siempre las palabras del Evangelio. El ladrón, en un solo segundo, dijo: acuérdate de mí. Y en ese segundo ganó el paraíso. Así también, enseñaba a ella. Una oración nacida del corazón, pronunciada con fe verdadera, puede abrir para un alma las puertas del cielo. Contaba que en una de sus noches de oración, vio una multitud de almas luminosas subiendo como llamas suaves hacia la luz, y entendió que cada una había sido liberada por oraciones que tal vez alguien pronunció distraídamente, sin saber su poder. Y entonces escribió: Dios aprovecha hasta las oraciones que decimos cansados, si están hechas con amor. El misterio del purgatorio, decía, no es castigo, sino gracia de purificación. Es el último taller donde Dios pule las almas antes de presentarlas a su gloria. Y nuestras oraciones, misas y sacrificios son como manos que ayudan al divino escultor. Por eso, Teresa pedía que nadie dejara pasar un día sin ofrecer algo, aunque fuera mínimo, por las almas olvidadas. Mientras tú vives, decía, puedes hacer por ellas lo que ellas ya no pueden hacer por sí mismas. Un día, ellas harán por ti lo que ahora ni imaginas. Y concluía con una promesa. Cuando una alma sube al cielo por tu oración, su gratitud será tu luz en la hora de tu propia muerte. En el próximo capítulo conocerás cómo Santa Teresa explicaba la misteriosa reciprocidad entre los vivos y los difuntos. Y por qué afirmaba que los que rezan por las almas del purgatorio reciben de ellas favores invisibles pero reales. Santa Teresa enseñaba que la muerte no corta los vínculos verdaderos, solo los transforma. El amor, decía, no conoce cementerios. Para ella, el mundo de los vivos y el de los difuntos no estaban separados por un muro, sino unidos por un río de oración que fluye en ambas direcciones. Contaba que muchas veces, en sus noches de silencio, sentía la presencia de almas agradecidas, aquellas por las que había rezado y ofrecido sacrificios. No las veía con los ojos, pero las reconocía con el alma. Traen paz, decía. No vienen a pedir, vienen a agradecer. Una noche, mientras oraba ante el Santísimo,
Sintió que su celda se llenaba de un perfume suave. Una fragancia que no provenía de flores ni incienso. Comprendió entonces que era el agradecimiento de un alma recién liberada del purgatorio. Esas almas, escribió, no olvidan. El cielo no conoce la ingratitud. Santa Teresa afirmaba que cada oración por los difuntos vuelve multiplicada. No siempre en cosas materiales. Pero sí en consuelos, protección, luz interior y gracia. Ellos, al vernos desde la claridad donde ya no hay egoísmo, piden por nosotros con pureza que no existe en la tierra. Por eso decía a sus hijas del Carmelo: si quieres tener muchos intercesores en el cielo, reza mucho por las almas del purgatorio. Cuando tú necesites ayuda, ellas no te dejarán sola. Era una convicción tan profunda que la llamaba la comunión secreta de los santos. Una corriente de caridad que atraviesa el tiempo y la muerte. Explicaba que esta comunión no es superstición ni poesía. Es parte de la doctrina viva de la Iglesia. Así como los santos del cielo interceden por nosotros, también las almas purificadas oran por quienes las ayudaron en su camino. Ellas no pueden merecer, decía Teresa, pero sí pueden amar. Y su amor ante Dios es más fuerte que cualquier súplica terrena. Recordaba un hecho que marcó su vida. Una mujer sencilla había perdido a su esposo y, por consejo de la santa, comenzó a ofrecer oraciones diarias y misas por él. Pasaron meses, y una noche la mujer soñó que su marido, vestido de luz, le sonreía y decía: tu oración fue mi libertad. Ahora rezaré por ti hasta que estemos juntos en la paz de Dios. Teresa escuchó aquel relato y exclamó: así es como Dios une a los suyos, con el hilo invisible de la misericordia. Y añadía con firmeza: las almas del purgatorio son los aliados más fieles que un cristiano puede tener. Decía también que muchas veces, cuando una persona atraviesa un peligro, una enfermedad o una crisis interior, es posible que su protección venga precisamente de esas almas agradecidas. Ellas, decía, son como estrellas ocultas que guían en la noche. Por eso exhortaba: reza por ellas como por tus amigos más cercanos, porque lo son. Y cuando llegues al cielo, ellas te saldrán al encuentro. El lazo que une a los vivos y los muertos, explicaba Teresa, no es el recuerdo ni la tristeza, sino la caridad activa, la oración viva, la fe que no muere. Y concluía con esta frase que sus hermanas copiaron en los muros del convento: quien ayuda a un alma a llegar a la luz, nunca caminará en la oscuridad. En el próximo capítulo descubrirás cómo Santa Teresa transformó esta enseñanza en una práctica concreta de devoción diaria, y cómo recomendaba organizar la jornada espiritual para mantener viva la comunión con las almas del purgatorio cada día. Santa Teresa no se conformaba con hablar de la misericordia, la vivía cada día. Decía que la oración por los difuntos debía ser un hilo que atraviesa toda la jornada, desde el primer pensamiento al despertar hasta el último suspiro antes de dormir. No basta con recordar el purgatorio en noviembre, decía. Hay que llevarlo en el corazón todo el año. En sus conventos, instituyó una costumbre que llamó la cadena de misericordia. Cada monja tenía asignado un momento del día para ofrecer una oración por las almas. Así, a cualquier hora, de día o de noche, siempre había una voz del Carmelo intercediendo por los muertos. Teresa decía que esta práctica mantenía el monasterio envuelto en paz. Cuando el alma se acostumbra a pedir por otros, deja de pensar tanto en sí misma y encuentra descanso. Aconsejaba a los laicos un método sencillo, que cualquier persona podía seguir. Y lo resumía en 3 actos diarios: recordar, ofrecer y confiar. Primero, recordar. Al comenzar el día, hacer una breve oración. Señor, por amor a ti y por las almas del purgatorio, acepto todo lo que hoy suceda. Con esto, el trabajo, las contrariedades, la alegría y el cansancio se convertían en ofrendas que Dios transformaba en alivio para los difuntos. Segundo, ofrecer. Durante el día, al rezar, al trabajar o incluso al sufrir, repetir en silencio una invocación breve. Jesús misericordioso, ten piedad de las almas olvidadas. Decía Teresa que una persona que pronuncia esta frase 100 veces al día libera más almas que quien habla mucho de la fe sin practicarla. Tercero, confiar. Antes de dormir, encomendar a Dios a las almas por las que se oró durante el día.
y decir con humildad: Señor, no sé a quién ayudé, pero tú lo sabes. Que mi pobre oración sirva donde más se necesite. Y concluía con su oración preferida: Dals, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Teresa enseñaba que este hábito cotidiano transforma el alma del que ora casi sin darse cuenta. El que pide por los muertos, decía, aprende a morir cada día un poco al egoísmo. Y por eso vive con más serenidad. Contaba que una vez, una hermana enferma se quejaba de no poder rezar mucho. Teresa le dijo: ofrece tu debilidad por las almas. Dios escucha más un suspiro de paciencia que 1000 palabras de quien no sufre. Así, el Carmelo se convirtió en una escuela de caridad invisible, donde cada sacrificio tenía nombre eterno. También recomendaba prácticas sencillas a los fieles del mundo. Hacer la señal de la cruz al pasar frente a un cementerio. Rezar una Ave María por los difuntos cada vez que suenan las campanas. Ofrecer las misas dominicales no solo por uno mismo, sino también por las almas olvidadas. Y especialmente, recordar a los que nadie recuerda. Ellos, decía, son los más pobres entre los pobres. Y cuando lleguen al cielo, serán los primeros en pedir por ti. Teresa afirmaba que la constancia era más poderosa que el entusiasmo pasajero. Dios ama la fidelidad en lo pequeño. Una gota de oración cada día forma un río de misericordia. En el próximo capítulo descubrirás cómo Santa Teresa describía las señales espirituales del agradecimiento de las almas liberadas. Y cómo, según sus visiones, el alma orante puede percibir la paz de quienes alcanzan la luz. Santa Teresa decía que cuando una oración llega al cielo, nada queda sin respuesta. La gratitud de las almas no se oye con los oídos, pero se siente en el alma como un perfume que no se olvida. En sus escritos relató momentos en que, después de rezar intensamente por los difuntos, una paz profunda descendía sobre ella. Como si el aire del convento se volviera más claro. Como si el corazón respirara luz. Una noche, después de ofrecer una misa por un sacerdote fallecido, Teresa escribió: sentí una alegría tan serena, tan sin causa visible, que comprendí que un alma había encontrado su descanso. Decía que ese gozo interior es una de las formas en que Dios permite a los orantes saber que su intercesión ha sido escuchada. No como curiosidad ni visión, sino como confirmación silenciosa de su fe. Contaba también que algunas hermanas percibían, tras largas oraciones, un suave olor de lirios o rosas en la capilla. Y ella, prudente, les decía: no busquen señales, pero si Dios las concede, reciban ese perfume como una caricia del cielo. En otras ocasiones, el agradecimiento de las almas se manifestaba en hechos simples. Una dificultad que se resolvía sin explicación. Un peligro evitado. Una tristeza que se transformaba en consuelo. Las almas agradecidas, decía Teresa, no dejan sin bendición a quien las ayudó. Y añadía con ternura: cuando un alma sube al cielo gracias a tus oraciones, su primer acto ante Dios es pedir por ti. No es magia, aclaraba, ni superstición. Es la lógica del amor purificado. El amor nunca se queda sin respuesta. El bien que haces vuelve multiplicado. Una de sus hijas espirituales, la hermana Ana de Jesús, contó que una vez, después de meses rezando por un joven soldado, soñó que él le entregaba una rama de olivo y decía: la paz que tengo ahora es también tuya. Teresa, al escuchar el relato, sonrió y respondió: así agradecen los que ya vieron la luz. La santa repetía que estos signos no deben buscarse, pero sí agradecerse humildemente cuando ocurren. Dios consuela a los que consuelan. Explicaba que la alegría interior, el perfume espiritual, o la sensación de profunda paz después de rezar por los muertos, no son fenómenos extraordinarios, sino frutos de la comunión real entre las almas. En el Carmelo, las hermanas llamaban a esta experiencia la visita blanca. Era el momento en que, sin palabras ni visiones, sentían que su oración había traspasado el velo del tiempo y tocado la eternidad. Teresa decía entonces: el cielo no está lejos. Está donde hay amor ofrecido. Y enseñaba a no temer esas sensaciones, sino a recibirlas como recordatorio de que la muerte no rompe el amor, solo lo purifica.
Así, el alma que ora y el alma que se libera se encuentran en un punto de luz donde todo es gratitud. En el próximo capítulo, el último de este viaje espiritual, descubrirás el mensaje final de Santa Teresa sobre la esperanza y cómo este camino de oración y caridad puede transformar tu vida diaria. Y escucharás una invitación especial que te conectará con una comunidad que mantiene vivo este fuego de intercesión, misterios de la oración. Santa Teresa solía decir que, al final de la vida, solo permanecen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero entre ellas, el amor es la única que no termina. Porque la fe se convierte en visión, la esperanza se cumple, y el amor continúa eternamente. Por eso, todo lo que has escuchado hasta aquí no es una doctrina fría ni un conjunto de advertencias. Es una escuela de amor. Amor que ora, que repara, que confía en la misericordia divina, más que en las lágrimas humanas. Santa Teresa nos enseñó que el poder de una palabra humilde, de una misa ofrecida, de un simple «Dios tenga misericordia de su alma», puede cambiar el destino eterno de alguien. Y que cada alma liberada se convierte en luz para quien la ayudó. El cielo, decía ella, no se gana con grandes obras, sino con un gran amor en las cosas pequeñas. Si durante este recorrido sentiste compasión por los difuntos, si tu corazón se conmovió ante el misterio del purgatorio, entonces ya has dado el primer paso. Has permitido que la misericordia despierte dentro de ti. Ahora te corresponde mantener encendida esa llama. Haz de la oración por las almas un hábito cotidiano. Visita los cementerios con respeto y esperanza. Reza con fe, ofrece tus trabajos y tus penas. Y recuerda siempre que ningún acto de amor se pierde. Cuando llegue tu propia hora, las almas que ayudaste saldrán a tu encuentro. Como luces que guían en la oscuridad. Te tomarán de la mano y te llevarán ante Dios, diciendo: esta alma oró por nosotros, Señor. Ahora nosotros oramos por ella. Esa es la promesa del amor que no muere. Esa es la verdadera comunión de los santos. Y si este mensaje encendió en ti el deseo de seguir aprendiendo, de profundizar en la oración, de descubrir los secretos que los santos dejaron para nuestra alma, te invito a quedarte conmigo en este camino. Suscríbete a este canal, Misterios de la Oración, y forma parte de una comunidad que busca la luz, que reza, que aprende, que transforma el dolor en fe viva. Porque en cada oración pronunciada con amor, en cada rosario ofrecido por los difuntos, en cada lágrima entregada a Dios, el cielo se abre un poco más. Y un día, lo verás. Todo lo que ofreciste en silencio brillará ante ti como un coro de almas agradecidas, diciendo: gracias, porque creíste que la oración podía cambiarlo todo. Amén.